En esta clase queremos considerar algo que para muchos tiene poca importancia. La cuestión de la evolución. Pero mi esperanza es que al terminar este curso, que seamos diferentes. Porque yo sé que estas verdades pueden transformar nuestros corazones. Esto sí transforma a uno. Y es por eso que el salmista dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. El Señor nos ha hecho, y no nosotros mismos. No nos hemos logrado hacer lo que somos por un proceso evolucionario, y lo veremos. Podemos probarlo sin lugar a dudas a cualquier corazón que no haya sido cegado totalmente. Y sí, hay corazones cegados, incluso por el Señor mismo. Él permite que gente sea cegada. Y como científico, hablando de la evolución, nadie puede acusarme de hablar de cosas que estén fuera de mi esfera. Yo sí estudié la ciencia. Yo sé lo que dicen. Y no estoy hablando de ideas mías. Pero ¿por qué debemos estudiar este curso como cristianos? O sea, el curso tiene el título Desenmascarando la evolución. O sea, exponiendo esa mentira. ¿Por qué debemos estudiarlo? Como hemos dicho, si hay un lugarcito en nuestro corazón para que exista la duda, si hay una posibilidad de duda, la duda existirá. Y yo sé que en muchos corazones aquí en esta mañana hay dudas, aún no reconocidas. Pero Satanás ha logrado meter en los corazones humanos dudas sobre la cuestión de ciencia, la Biblia, quién tiene la razón. Pero es un hecho científico, lo he oído toda la vida. O sea, la evolución ha sido comprobada. Entonces, ¿qué? Hay dudas en algunos aquí. Tal vez en la mayoría, pero espero que al fin de este curso seremos un pueblo diferente. Si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo podemos saber hacia dónde vamos? Amén. Y es un hecho en lo espiritual y en lo natural. Es una de las razones por qué es importante tener un diario apuntando las cosas más importantes, por lo menos, porque después uno puede leer y ver su trayectoria
Y si uno ve su trayectoria, sabe hacia dónde va, ¿no? Es evidente. Si mi trayectoria va para aquí, entonces yo sé que voy hacia ustedes. Pero si durante años mi trayectoria ha sido ir hacia el Señor, yo sé hacia dónde voy. Es urgente que sepamos que un creador nos hizo y que vamos a darle cuentas. Nuestros hijos tienen que saber quién los hizo. Tienen que saber para que no sean engañados por los impíos de este mundo y escuchan por todos lados. Si leen libros, van a ser expuestos a la evolución. Pero ¿cómo van a darse cuenta los hijos si los mismos padres no saben? No tienen pruebas y detalles que compartirles. Por esto, este curso no es algo ligero, es algo muy importante. Si nuestros hijos y nosotros no creemos que seamos más que animales, más avanzados que los demás, que sí salimos de monos y los monos de otros animales, y si no somos nada más que un animal más avanzado que los demás, vamos a terminar viviendo como animales. Y es parte de la razón por la cual hay tanta inmoralidad en el mundo y en la iglesia, porque aún en la iglesia muchos tienen dudas. Ellos dudan de su origen y no tienen el temor de Dios en sus vidas. Quiero decirles algo. Este curso no es para defender nuestra fe. No es para defender nuestra fe. No es un curso defensivo o a la defensa, se dice, ¿no? No estoy defendiendo la fe. Este es un ataque directo contra una mentira. No necesitamos defender la fe. Escuchen, vamos a ver en estos días con la ayuda del Señor que nuestra fe es la única explicación lógica para nuestra existencia. Y aún científicos de renombre lo saben. Nuestra meta es exponer estas mentiras y presentarles, escuchen, no la fe, no, queremos exponerles claramente la verdad científica sobre nuestro origen. Y veremos que nuestra fe es, sin lugar a dudas, la única verdad. La única verdad. Como creyentes, debemos sencillamente declarar de lo más profundo de nuestros corazones que nuestro Dios es el creador de los cielos y la tierra. No debemos tener miedo ni timidez en declararlo. Mi Dios es el creador de los cielos y la tierra. No hay otra opción y lo veremos.
y estás sirviéndole. Si vemos eso con claridad, y no solo por la fe, sino por los hechos. David consideraba los hechos. Debemos considerar los hechos científicos alrededor de nosotros. Daniel era un hombre entendido en la ciencia verdadera. Ahora, yo tengo la sospecha de que hay uno que otro aquí que ni sabe o ni sepa bien realmente lo que es la evolución, la teoría o la generación espontánea. ¿Cuántos aquí no saben qué es la generación espontánea? El concepto de la evolución empieza con la idea de que, y escuchen, no estoy hablando de mitos, teorías, locuras, disparates, no, esto es lo que creen. Creen que todo empezó hace miles de millones de años con una gran explosión. ¿Cuántos hemos oído de la gran explosión? Casi todos, ¿no? Y esa gran explosión creó el universo y todo lo que hay, incluyendo la Tierra. De una vez, si uno no cuestiona eso, tal vez no es una persona muy pensadora, se puede decir. Pensante, gracias. Si no cuestionamos eso, que una gran explosión inició todo. Y esa explosión creó cosas. No destruyó nada, no, creó el universo. Según aquellos que creen esto, todo empezó con el gas hidrógeno. Pero ¿cuántos hemos oído de protones? ¿Protones? Átomos y electrones. ¿Cómo funcionan esas cosas? Un átomo tiene un núcleo aquí al centro, donde hay protones, o sea, partículas con una carga positiva. Y como el sistema solar es como el Sol, y los electrones son como planetas y dan vueltas alrededor del núcleo. Y los electrones tienen diferentes órbitas, se puede decir, dependiendo del elemento. ¿Cuántos saben que hay elementos? Elementos. ¿Qué son elementos? Son cosas, material que no es compuesta o compuesto de nada más que sí mismo. Por ejemplo, hierro es un elemento. Y hierro puede combinarse con oxígeno y es óxido. ¿Entienden? Pero oxígeno es un elemento, hierro es un elemento. Si se juntan químicamente es una, ¿cómo se llama? Compuesto químico de cosas. Pero ¿cuántos elementos hay? ¿Alguien sabe? Más o menos. Como 109, 10, porque siguen, cuando yo estudiaba era 106. Pero siguen descubriendo unos elementos. Los nuevos no son importantes para la vida normal. Pero ¿qué es gas hidrógeno? Es el elemento más sencillo.
El átomo más sencillo tiene un solo protón aquí en el centro y un solo electrón. Electrón, sí. Así se llama. Electrón, ¿no? O electrón. Es el elemento más básico. Entonces, para llegar a tener helio, es el próximo elemento. Es 2 protones aquí juntos y 2 electrones dando vueltas. Helio. Litio es 3 y 3 electrones, etc. Y agregando protones y electrones es otro elemento. Y que el gas hidrógeno empezó a combinarse. Y esto sí sucede, ¿no? Esta parte es la verdad, que en el Sol hay mucho gas hidrógeno y helio, y una reacción en el Sol que produce la energía es que 2 átomos de gas hidrógeno se unen para formar helio. Otro elemento, otro átomo se une a helio y forma litio. Y cada vez que hay una reacción nuclear, una energía increíble es producido. ¿Ya entienden? Ok, es solo para que veamos de dónde venimos. Según los evolucionistas. Todo empezando con gas hidrógeno. Y después otro elemento, otro y hierro. Después oro y plata. Hay como 109, 110 elementos conocidos. Además de creer en esa gran explosión, los evolucionistas creen en la generación espontánea. ¿Qué es eso? Ahora ellos dicen que no creen esto, pero escuchen. Algunos dirían, no, hermano, madre mía, ellos no creen eso. La generación espontánea es lo que los grandes cerebros del mundo creían en el tiempo de Louis Pasteur. Que si uno echara en un rinconcito un montoncito de basura, que en cuestión de 3 semanas esa basura producía gusanitos y hasta ratas. Se convertía en ratas y gusanos. Y los grandes científicos tenían pruebas, evidencias indiscutibles, porque cada vez que lo hacían, 3 semanas más tarde, ahí está. Prueba indiscutible. Hay gusanitos ahí. ¿Cuántos saben de dónde llegaban los gusanitos? ¿De qué? De moscas y ratas de afuera para comer. Pero tenían pruebas que cosas inanimadas podían producir vida. Es la generación espontánea. Pueden apuntarlo. Que cosas, es la creencia que dice que cosas inanimadas pueden producir vida. Pueden convertirse en vida. Ahora los grandes cerebros de hoy se burlan de los grandes cerebros del tiempo de
Pasteur. No, qué loco, qué locura, qué locos creyendo eso. Escuchen lo que el doctor George Wald dijo. Él ganó el Premio Nobel de la Química en 1967. Escuchen, uno de los científicos honestos, ateos, evolucionistas, pero por lo menos un poco honesto. El señor Wald dice: en lo tocante al origen de la vida, existen solo dos posibilidades: creación o generación espontánea. La vida saliendo de cosas inanimadas. Creación o generación espontánea, las dos opciones. La evolución. Él reconocía que la evolución cree en la generación espontánea. Gas hidrógeno no tiene vida. Pero dice, hace 100 años fue descartada la generación espontánea. Él hablaba en 67. Ahora son más de 150 años atrás. Fue descartada la generación espontánea por Louis Pasteur y otros. Eso lleva solo a otra conclusión: la creación sobrenatural. Esa no la podemos aceptar por razones filosóficas personales. Por lo tanto, escogemos creer lo imposible. La vida surgió por casualidad, espontáneamente. Por lo menos era lo suficiente honesto como para decir, creemos en lo imposible. Según los evolucionistas, las reacciones entre hidrógeno y los demás elementos con tiempo en la Tierra por lo menos formaron una especie de sopa rala y rara también. Y de esa sopa salió las primeras formas de vida. O sea, ellos dicen que la vida provino de cosas inanimadas al puro azar. Al puro azar. Fíjense en los grandes cerebros de hoy. Lo único que han hecho es refinar el concepto de la generación espontánea. Ellos creen exactamente lo mismo que creían los grandes cerebros en el día de Pasteur. Que cosas inanimadas pueden convertirse en cosas vivas. ¿Entienden eso? Que solo refinaron esa locura, ese mito, fábula. Porque lo que están diciendo, y ahora yo quiero darles la esencia, la base fundamental de la evolución. Los evolucionistas les dicen a nuestros hijos si van a las escuelas, no. Un montoncito de basura dejado allí no puede convertirse en vida en 3 semanas. No, eso no. Pero el gas hidrógeno, si le damos 5,000 millones de años, no 3 semanas, 5,000 millones de años, el gas hidrógeno puede convertirse en seres humanos. No ratas, seres humanos.
¿Están captando esto o no? No es un invento mío. Ellos no quieren oír eso. Dirían que estoy exagerando la cosa, pero ¿en qué? Dame un solo rasgo, una sola cosita ahí que es una exageración. Es lo que creen. Que todo empezó con gas hidrógeno. Y dándole 5,000 millones de años, un poco más tal vez, se convirtió en seres humanos. Por sí solo. Al azar. Eso es la pura verdad de lo que creen y enseñan. Pero no lo presentan así. Son más astutos. Satanás es mucho más astuto. Él no lo presenta así. Él no quiere que los alumnos piensen en las bases de esta locura, teoría, la evolución. Señor, ayúdenos. Ahora escuchen, si tú le hablas a un evolucionista sobre los hechos científicos y que la única opción es la creación, él va a burlarse de ti probablemente y va a decir que tú eres un indocto, ignorante, una persona engañada por el cristianismo. Pero ¿quiénes son los ignorantes y aquellos que no tienen conocimiento, sabiduría, no han recibido una educación sólida? ¿Quiénes son? Ellos se burlan de nosotros por tener una idea tan absurda como lo es la creación por un Dios todopoderoso. ¿Cómo podría un Dios crear al hombre? Es lo que piensan ellos. Pero según ellos, el gas hidrógeno pudo lograr cosas por el azar, por sí solo, que un Dios todopoderoso no pudiera haber hecho. ¿Quiénes son los locos? Y no hay ningún valor en discutir con un ateo o un cristiano que cree en la evolución. No. Si el Señor ha permitido que tengan esa venda, no vale la pena discutir con ellos. Y especialmente los evolucionistas que no creen en Dios, como Wald, el doctor Wald. Porque su premisa básica es que no hay Dios. Entonces, ¿cómo vas a discutir con alguien que tiene una premisa básica tan absurda? ¿O es absurdo? Sí, ¿cómo? Dice al necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables o abominables. Fíjense, es Salmo 14, verso 1. Fíjense en esto, escuchen, aquí dos partes. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Escuchen, la primera parte de este verso es el fruto de la segunda parte. Por hacer obras abominables, llegan a la conclusión conveniente para su conciencia que no hay Dios. ¿Están entendiéndolo? Debido a sus obras perversas, llegan a la conclusión de que ya no hay Dios, no voy a tener que darle cuentas a nadie. Proverbios 27, 22, escuchen, aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad.
no vale la pena discutirlo, porque casi siempre su problema es ceguera causada por su pecado. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Son incapaces. Hay una ceguera, porque se han de discernir espiritualmente. Fíjense en Romanos 1:21 y el verso 24. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por quién? Lean el contexto: por Dios y por el pecado. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Escuchen esta palabra: en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Acuérdense de esa palabra: las concupiscencias. Debido a esas concupiscencias, son cegados y entregados por Dios a lo perverso y la necedad. Ahora, escuchen, por favor, esto es algo de mucha importancia, o sea, que lo entendamos. En cada generación humana, los grandes cerebros, la gente reconocida como los más sabios, han creído cosas locas. En cada generación, los hombres, por su orgullo, por su ignorancia y por su falta de fe, han creído locuras. ¿Cuántos saben lo que hace 500 años, lo que los grandes cerebros creían sobre la tierra? ¿Nadie aquí sabe? ¿Cómo? Como un plato, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, precipicio al final, pero solo como un plato, ¿no? Y que si uno llegaba al fin del plato, para abajo, a saber a dónde. Los grandes cerebros. Pero ¿saben por qué Cristóbal Colón creía que la tierra era redonda? Por la Biblia. Él podía leer la Biblia y ver, y también podía mirar hacia arriba y ver que la luna está ahí redonda, se dice, ¿no? Estrellas, el sol y la tierra, ¿no? Y la Biblia dice que es redonda. Lo explica. Él era cristiano, es lo que se cree, además, según la historia. Los perversos no quieren reconocer eso. Y escuchen, irónicamente, hoy los grandes cerebros dicen: ya no estamos sujetos a las locuras de los científicos de antes, porque nosotros usamos constantemente el método científico. Entonces no podemos ser engañados hoy, porque usamos el método científico. Pero escuchen, Satanás nunca ha usado el método científico con sus mentiras. Y si uno está sujeto a los engaños de Satanás, esa persona va a creer cosas que no dependen del método científico. Y vamos a ver que los mismos científicos, muchos de hoy, reconocen
que no hay ni una sola gota de evidencia de la veracidad de la evolución. Ni una gota. ¿Qué pasó con el método científico? Además, ¿cómo puedes ir más allá en el tiempo? Viajar hacia atrás a 5.000 millones de años y observar si es cierto o no. El método científico ha sido descartado por completo por los evolucionistas. Y el orgullo del hombre moderno, que se cree muy inteligente, bien informado, su orgullo termina cegándolo más que en cualquier otra generación. ¿Entendemos eso? Que el orgullo y el pecado nos ciegan. Y hay más orgullo y más pecado hoy que nunca. Segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente, como Romanos 1 dice, cuando conocieron a Dios, lo rechazaron. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Esa información, esa verdad ha sido rechazada voluntariamente, como el doctor Wald admitió. Por eso creen en la evolución que no depende de Dios. Fíjense en otra cosa que el doctor Wald dijo en una entrevista con la revista Scientific American, o sea, el americano científico. Dijo, escuchen, no quiero creer en Dios. Por lo tanto, he tomado la decisión de creer en algo que es científicamente imposible: la generación espontánea que resulta en la evolución. Primera de Corintios 3:19 es más cierto que nunca. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El Señor mismo ha prendido a los sabios, cegándolos, porque rechazan a Él. Ahora, solo para aclarar algo, el señor Charles Darwin no inventó la evolución. La locura de la evolución existía siglos atrás, porque el hombre que piensa va a cuestionarse de dónde viene, cómo sucedió todo esto, la belleza, la naturaleza. Oh, es que seguramente somos un producto de un proceso lento. Ellos entendían ese concepto mucho antes de Darwin. Lo que hizo que Darwin llegó a ser famoso es que él inventó un sistema que supuestamente logró la evolución de hidrógeno al ser humano, que se llama la selección natural. En el origen de las especies, su libro famoso, hay 6 ediciones, él explica cómo funciona la selección natural, y debemos entender esa frase. Dice que los animales hacen
al azar nuevos órganos o nuevas partes en sus cuerpos y que esas nuevas partes u órganos los hacen ser más aptos para sobrevivir. ¿Captan eso? ¿Cómo? De repente un pez nace y tiene atrás una patita. Los otros peces no tienen patitas. Este nació con una patita. Y ahora él es más apto para sobrevivir. Vamos a ver por qué en un momento. Y ellos entonces sobreviven porque son más adaptados a su ambiente, a su mundo. Entonces tienen más habilidad de sobrevivir. Y los otros que no tienen esa adaptación terminan muriendo. Esa clase de pez, animal. Por ejemplo, dicen que un día un pez nació y por primera vez siendo pez tenía una o dos patas atrás. Al llegar a la orilla del mar, el pez notó que podía empujarse con sus nuevas patas y salir sobre la tierra. Le gustó la tierra y solo tenía que cambiar por completo su forma de respirar para poder seguir viviendo en la tierra. Pero como una rana. Ese cambio pronto sucedió en sus descendientes. Pronto sucedió también el mismo cambio. La adaptación salía en sus descendientes, como papá tenía dos patas, yo también. Y nació la familia de ranas. Vinieron de peces. ¿Cuántos saben que ellos dicen eso? A ver, hay muchos testigos, ¿no? Que peces llegaron a ser ranas. Con unas mutaciones y cambios, y ya salió la rana. Los peces entonces llegaron a ser ranas y reptiles. Después los reptiles formaron alas y les gustó el vuelo y se convirtieron en pájaros. Más tarde los pájaros y reptiles llegan a ser otras especies de animales también, y así también fueron formados todos los animales, incluyendo los monos y el hombre. Ahora, para aclarar algo, Darwin era culpable de plagio. Sus ideas no son de él, son de su abuelo. Eran de su abuelo. Fíjense. Su abuelo era ateo y creía en la evolución y escribía mucho. Y Darwin usó sus escrituras para llegar a ser famoso. Es puro plagio. Darwin no era científico. Darwin era filósofo y naturalista. Estos son hechos. Filósofo y naturalista. Y sin haber terminado ningún estudio universitario. Empezó varios, pero no terminó ninguno. Profesor Albert Fleischmann, profesor de anatomía en Alemania. Escuchen, un profesor, un científico destacado. Dijo, la teoría de la evolución sufre de defectos graves que están llegando a ser más y más evidentes con el pasar del tiempo. Ya no puede encajar con el conocimiento científico y práctico. Evidencias científicas y prácticas. La teoría de Darwin no tiene ni un solo hecho en la naturaleza para confirmarla.
no es escuchen, esto es increíble, no es el resultado de investigaciones científicas, sino que es estrictamente el producto de la imaginación. Este hombre no es loco. Yo no les recomiendo para nada que lean las locuras y disparates de Darwin, pero he leído lo suficiente para saber, y leído no su libro, sino citas de su libro, que no hay ni una onza de cosas científicas así. Es pura imaginación de Darwin, conjeturas absurdas, puros razonamientos de él. No hay ninguna evidencia científica, y ahora dicen que sí. Desde Darwin hasta ahora sí lo hemos aprobado, comprobado. No. Veamos las evidencias que ellos mismos usan. Es una locura tras otra locura tras otra. Una mentira tras otra mentira. Aún escuchen, aún el nombre, la teoría de la evolución, científicamente es mentira. Ese título, ese nombre, término. ¿Por qué? Escuchen, yo estudié esto. No estoy hablando de cosas desconocidas. En la ciencia verdadera, y hay ciencia falsa, como la Biblia dice, ¿no? Ciencia verdadera y pura, y hay ciencia falsa. En la ciencia verdadera hay 3 niveles para una idea. Y ustedes pueden leer esto en cualquier enciclopedia. Una hipótesis es el primer nivel. Es una explicación tentativa que da sentido a varios hechos observados y que puede ser probado por medio de investigación adicional. Una hipótesis, otra vez, una explicación tentativa que da sentido a varios hechos observados. Hechos observados, palabra clave, ¿no? Y que puede ser probado por medio de investigación adicional. Ahora, debería ser llamada, o debería haber sido llamada, la hipótesis de la evolución. Y después, al hacer más investigaciones, que sí, escuchen, las investigaciones han comprobado que esa hipótesis es falsa. Debería haber sido rechazada, pero los ateos no quieren rechazarla. Después, sí hay evidencias para comprobar una hipótesis. Es elevada a una teoría en la ciencia. Y una teoría es una explicación basada en observaciones y experimentos, especialmente una explicación que ha sido probada y confirmada por medio de experimentos. Y ahorita no puedo darles todo el curso en un momento, pero vamos a ver que todo lo opuesto ha sucedido. Las investigaciones, experimentos, han probado sin lugar a dudas que la evolución no sucede. Y todo lo contrario. Vamos a descubrir algo sorprendente y un poco desanimador. El hombre va en picada. No estamos mejorando para nada. Ya es un hecho científico. En cada generación hay 3 cambios en el ser humano, pero malos.
¿Cuántos hemos oído de personas diciendo, ay no, pero él tiene este problema hereditario? Es que es por los genes que tiene esta enfermedad. ¿Cuántos hemos oído de eso, no? Es más y más como cuando yo era niño, nadie tenía enfermedades hereditarias. Casi no oímos de tal cosa. Ahora medio mundo tiene problemas con la herencia. Y cada generación, yo he vivido por 3, hay 3 cambios negativos en la raza humana, ya comprobados científicamente. Vamos a ver la evidencia más tarde. Vamos de un estado muy excelente que Dios creó a una situación de poca salud, muchos problemas, mucha debilidad. Pero anímense, Cristo viene. Amén. Después, o sea, otra vez, la teoría, una explicación basada en observaciones y experimentos, especialmente una explicación que ha sido probada y confirmada por medio de experimentos. Una ley, científicamente, ¿qué es una ley? Es también una explicación que ha sido probada más allá que cualquier duda por medio de experimentos científicos. Entonces, hoy en día, la evolución no tiene el derecho, la validez de ni siquiera ser llamada la hipótesis de la evolución. Y de llamarla la teoría, pura mentira. Científicamente es mentira. La evolución, escuchen, es una religión. Es una influencia espiritual. No es nada más que una religión. Y es el evangelio del ateísmo. Hace unas semanas volamos a Guatemala de Texas, y en el vuelo yo estaba tratando de redimir el tiempo y prepararme más para este curso, y leyendo un libro escrito sobre la 6ª edición del origen de las especies que el mismo Darwin escribió, su última edición. Y a propósito, para darles un golpe de una vez, Darwin en su última edición admitió que la selección natural no puede suceder. Es el fundamento de su teoría, su hipótesis, su locura. La selección natural, el pez puede echar patas y convertirse en rana. Él mismo admitió que la selección natural no, pero nadie se refiere, ningún ateo, ningún evolucionista se refiere a la 6ª edición de Darwin. No. Cualquier menos esa. Entonces, estamos en ese vuelo y yo leyendo ese libro sobre Darwin. Bueno, tenía su foto en la portada. Yo siempre, si leo algo, yo trato de esconderlo de los otros pasajeros para no ofenderlos. Pero al pararnos después del aterrizaje, un hombre atrás, más o menos de mi edad, sin decir viejito, me dice, ay, perdone, señor, pero no pude evitarlo, me di cuenta de que estaba leyendo un libro sobre Darwin. Sí, señor.
Para mí Darwin fue el científico más destacado de todo el siglo XIX. Imagínense, ignorando Thomas Edison, que era científico y que cambió el mundo para bien. Sí, es mi favorito. Y sabe, yo mismo hice la película, el documental para National Geographic sobre Darwin y la evolución. Un hombre bastante conocido. Y yo le dije, sí, señor, yo sí enseño la evolución. ¡Qué bueno! Muy feliz. Pero la enseño como científico, porque sí es mi carrera, fue mi carrera. Y yo demuestro científicamente que la evolución es imposible y una farsa. ¿Cómo? No puede ser. No. Yo le dije, y en eso salimos del avión, estamos caminando por el pasillo para llegar a migración. Y yo le dije, ¿sabe que la evolución no es nada más que el evangelio del ateísmo? ¿Saben lo que me dijo? Tiene usted toda la razón. Es el evangelio del ateísmo y soy ateo. Y Señor, ¿qué pasa si está equivocado? Y hablamos un poco más sobre eso, si estaba equivocado. Si está equivocado. Y más tarde pensé en algo. Si nosotros, los cristianos, estamos equivocados, vamos a terminar esta vida siendo millones de necios felices. ¿Sí o no? Y si ellos están equivocados, van a terminar la vida siendo millones de damnificados, malditos, juzgados y viviendo toda la eternidad en las llamas de fuego. Cosa seria. Lo que está involucrado es trascendental. La cosa es que no estamos equivocados y lo veremos.